Glorificamos tu nombre, Señor Dios, y te rogamos por favor que seas tú perdonando nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad, purificándonos y santificándonos para ti, Señor Dios. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día y te pedimos por favor que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones a través del hombre, Señor Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. El juicio por la falta de frutos. Jesús maldijo la higuera, no como un acto de ira, sino para enseñar una lección simbólica sobre la necesidad de la fructificación espiritual y la hipocresía religiosa. Esa hipocresía se representa por la esterilidad de la higuera con hojas, pero sin fruto. La maldición es una advertencia profética hacia el pueblo de Israel y por extensión a todos los creyentes de hoy, para no conformarse con una fe aparente y vacía, sino demostrarla con obras y frutos de amor y bondad. Jesús maldijo la higuera diciendo: que nadie coma nunca más fruto de ti. Al día siguiente sus discípulos vieron con asombro que la higuera se había secado hasta la raíz. El significado simbólico. La hipocresía de Israel. La higuera representaba a Israel, que se había vuelto espiritualmente estéril. Tenía la apariencia de santidad y religión, muchas hojas, pero carecía de la realidad del fruto espiritual que Dios buscaba, los higos. Un llamado a la sinceridad espiritual. Jesús quiere mostrarles a sus discípulos y por ende a nosotros que Dios no se complace con una profesión de fe vacía o palabras sin obras. La importancia del fruto espiritual. La lección es para todos los cristianos. No basta con tener la forma externa de la fe. Es necesario producir frutos del Espíritu, como el amor, la paciencia, la bondad, la fe. No solo aparentar, sino que ser de verdad. La religión vacía, las formas externas sin una vida transformada y la hipocresía no son aceptables para Dios. Produzcamos frutos, hermanos. Debemos esforzarnos por vivir de tal manera que nuestra fe se refleje en acciones y un corazón que produce frutos espirituales. Debemos ser transformadores. Al igual que la higuera, tenía promesa de dar fruto, pero no lo hacía. Nosotros también debemos ser personas de propósito que generan frutos que reflejen a Dios y su reino. Dice la palabra en Marcos 11, capítulos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde su raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El día anterior, Jesús había llegado a Jerusalén y había ido directamente al templo, donde observó todo lo que allí se hacía. Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo, así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron, él no hizo nada en esa ocasión. Se fue a Betania, probablemente a casa de Lázaro, Marta y María, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, volvió a Jerusalén con la clara intención de expresar una total desaprobación sobre la forma en la que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre, el templo, en una cueva de ladrones. Sin embargo, Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista haga mención de ella en dos ocasiones. Además, este milagro es muy diferente a todos los demás que hemos visto hasta ahora, puesto que Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir y dar vida. ¿Qué propósito tenía todo esto? La higuera es un símbolo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios había referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. En Oseas dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos, como brevas, y otro de higos malos, que no podían ser comidos. Uno simbolizaba en el pueblo de Judá, que había sido deportado por Nabucodonosor, pero que han permanecido fieles a Dios, y los otros al resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 8:13. Por lo tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra su pueblo Israel. Una higuera con ojos, pero sin fruto. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, eso indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar esos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionarla, nada halló sino hojas. Segundo, un símbolo de la religión de Israel. Como ya hemos dicho, la higuera era un símbolo de Israel, muchas hojas pero sin frutos. La noche anterior Jesús había tenido ocasión de comprobar esto en su visita al templo, y justo en ese momento se disponía a ir nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar. Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de la verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que le habían aclamado el día anterior cuando llegó a Jerusalén, como aquel que venía en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Entonces el que viene en el nombre del Señor era completamente superficial, y no tardaron mucho en cambiar los gritos por crucifícale, crucifícale. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de él. Prometía mucho,
pero no daba nada. Tercero, una inspección oficial antes del juicio. Podríamos decir que se trataba de algo tan importante que repitió la clase en 2 ocasiones seguidas, puesto que la inspección de la higuera y la del templo pretendían enseñar una misma cosa. La abundancia de ojos no había logrado evitar que su maldad fuera vista desde el cielo, y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio. Una seria exhortación para todos nosotros. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia el día de hoy. Cristo puede venir en cualquier momento, de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar en nuestro fruto. Él no va a conformarse con que tengamos hermosos templos, cultos muy bellos, muy bien organizados, y tampoco le va a impresionar nuestra música o la relevancia social que hayamos alcanzado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recordemos que el bautismo, el ser miembros de una iglesia, el participar de la cena del Señor y la práctica asidua de las formas externas del cristianismo pueden ser únicamente hojas, si no hay frutos del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra también, por sus frutos los conoceréis. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús tuvo hambre. Otro detalle que nos llama la atención es que la causa dio origen a la maldición de la higuera fue el hecho de que Jesús tuviera hambre. Es cierto que esto nos muestra la perfecta humanidad de Jesús, al igual que en otras ocasiones en las que se cansaba, dormía, se sentaba, tenía sed y oraba. Por lo tanto, creemos que esto forma parte también del lenguaje gráfico que Jesús estaba empleando. No deberíamos pensar tanto en su hambre física, sino en el profundo deseo que él tenía de encontrar entre el pueblo de Israel algo de fruto que diera gloria a Dios. Y por el hecho de tener hambre, deducimos que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de este tipo sin haberla encontrado. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. La maldición sobre la higuera tenía la finalidad de ilustrar el juicio de Dios sobre la nación de Israel a la que la higuera representaba. Unos días después, Jesús contó otra palabra en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías y habló con toda claridad acerca de la maldición que iba a caer sobre ellos por esta causa. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros. Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de Dios en medio del mundo de paganos e idólatras. Pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y al formalismo ceremonial. Tenían abundante follaje, pero carecían del fruto de la fe y del fruto del amor. Esto provocó el edicto final de la boca del Señor: córtala, para que lo utilice también la tierra. El cumplimiento de esta maldición se culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros, a la iglesia gentil. Esto no es el fin de Israel, como Pablo se esfuerza en explicar en los capítulos 9 y 10 de Romanos.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel endureciendo su parte? Hasta que hayan entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ese será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pueblo judío ha sido echado a un lado temporalmente, pero cuando Cristo vuelva a reinar, la nación renacerá y será restaurada a una posición de favor con Dios. Todo esto nos hace pensar seriamente sobre el juicio de Dios sobre este mundo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La respuesta de Jesús en su contexto. Ahora Jesús responde a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta, y a partir de aquel comienza a hablarles acerca de la fe, la oración y el perdón. ¿Qué relación tiene esto con el incidente anterior? A primera vista parece que no hay mucha conexión, pero si nos fijamos en el contexto, podremos darnos cuenta de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían reaccionar ante la incredulidad judía y el rechazo de parte de Dios de su pueblo Israel. Sin duda, los principios que el Señor expuso aquí fueron de mucha utilidad en el comienzo de la predicación cristiana y lo han seguido siendo hasta nuestros días, la fe combinada con la oración y el perdón. ¿Para qué tenían que tener fe? Por supuesto, Jesús no les había enseñado el secreto para maldecir higueras o echar montes en el mar. Esto no tendría ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor. La nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Y esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Y así vendrá sobre nosotros, sobre la iglesia actual, que se conforma simplemente con la parte externa, con cultos muy bonitos, con alabanza hermosa, con cosas retumbantes. Pero, ¿y los frutos dónde están? Al mismo tiempo debemos entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y ser librados de la esterilidad espiritual. Y por último, la fe en Dios nos puede llevar a superar las dificultades que siempre encontramos en el servicio cristiano. El que creyere y no dudare, será hecho lo que dice. Todo milagro es producido por la fe en Dios. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios, y por esta razón descansa en su poder y gracia. Aquí se encuentra el secreto para todo milagro producido por la fe en Dios. Segundo, montes arrojados al mar. El Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se hará. ¿A qué se referiría el Señor? Porque lo que quería decir el Señor es que tenemos verdadera fe. La oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad y vencerla. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que el hombre tiene son sus propios pecados. Estos son como una gran montaña que le impide acercarse a Dios. Pero Él se dispone a echarlos a lo profundo del mar cuando ponemos nuestra fe en Él. Miqueas nos dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y lo mismo podemos decir de las dificultades que encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en la palabra de Dios a Zorobabel, después de que el pueblo de Israel hubiera regresado del cautiverio en medio de mucha debilidad y enemigos. Zacarías nos dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido de llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. No debemos quitar la fuerza de esta promesa ni restarle valor. Tanto en la esfera física
como en la esfera espiritual, los apóstoles ya habían estado haciendo cosas que podíamos considerar como imposibles. Pedro anduvo sobre el agua, por ejemplo, por fe. Los 12 vieron cómo los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y todo el libro de los Hechos es una prueba de que lo que Jesús dijo aquí era verdad. Y en la vida de todos nosotros hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es que hagamos algo en particular. En ese caso, podemos estar plenamente confiados en que eso algo se hará. En tal sentido, Jesús nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tercero, creer y no dudar. El Señor dijo que la duda es un gran obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos. Esto se manifiesta cuando oramos por algo en lo que no tenemos demasiado interés y por tanto no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. Santiago lo expresó de la siguiente forma. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir teniendo fe en Dios tiene ciertas limitaciones. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Notemos que cuando Jesús enseña cómo mover montañas por la fe, dijo explícitamente, tened fe en Dios. Es Dios el que hace y nuestra confianza se apoya en Él y en su voluntad revelada. Esto es algo muy diferente de la autosugestión, que en realidad es una forma de fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para estar convencidos de algo que deseamos. Por el contrario, nuestra confianza se debe apoyar únicamente en Dios y en su voluntad revelada. Como vamos a ver, el mismo Señor Jesucristo estableció ciertas pautas morales que debemos respetar si queremos recibir lo que pedimos. Él dijo que hay una especie de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Fíjense que dice si permanecemos en Él y si la palabra de Él permanece en nosotros. Orar con fe no significa únicamente estar seguro de lo que pedimos sucederá, sino que debemos asegurarnos también de que lo que pedimos se ajusta a lo revelado por Dios, porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta de confianza a lo que Dios nos dice. Es decir, que lo que pidamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Esto que acabamos de decir es una de las cosas que con frecuencia se confunden y que finalmente tienen graves consecuencias. La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así tenemos plena garantía de recibir lo que pedimos. Dice Juan en su primera carta, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y encontramos otra condición moral a continuación. Y cuando estáis orando, perdonad. Perdonar es condición para recibir lo que queramos del Señor. Por supuesto, no podemos orar para pedir las maldiciones de Dios sobre una persona, sino todo lo contrario. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón entre otras personas hará que nuestras oraciones no sean contestadas como esperamos. Es decir, antes de orar a Dios, hemos de hacer todo cuanto está en nuestro poder para procurar la paz con todos los hermanos, perdonándonos sinceramente en lo que nos han ofendido y pidiéndoles perdón si nosotros, consciente o inconscientemente, los hemos ofendido a ellos. Recordemos que la promesa tenía una aplicación especial
a los apóstoles y a los primeros discípulos. ¿Podrían ellos perdonar a aquellos que en unos pocos días iban a matar a su amado maestro? Hay otros muchos lugares en los que se destaca la importancia del perdón. En Efesios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo Jesús. Colosenses nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si bien es cierto que no nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros, también es verdad que si no somos capaces de perdonar a otros, éste pondrá en duda el que nosotros mismos hayamos sido perdonados. Cerremos nuestros ojos y meditemos en la palabra que acabamos de escuchar. Veamos el mensaje tan claro que nos envía el Señor acerca de las manifestaciones externas en nuestra vida, acerca de la necesidad de interiorizar la verdadera fe del Señor en nosotros y de llevarla a la práctica en nuestra vida. Padre amado, te damos muchas gracias por tus enseñanzas de amor, de perdón, de misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.